Ahora, lo que yo voy a exponer es un conjunto de interrogantes, ¿no? Eh, no soy hombre de certezas, ¿no? No tengo muchas certezas y no me atrevería a ofrecerle certezas a usted, ¿no? Lo que sí me puedo exponer es a ofrecerles interrogantes, ¿no? Interrogantes que yo me he hecho y que se las transmito. Ahora, muchas de las interrogantes que hay en ese artículo, que como está en cierto modo destinado al público, no puede ir totalmente sobre el signo de la interrogación. No obstante, lo que allí se dice está todo en ciernes, digamos, todo en evolución y depende de cómo vayan mis estudios o nuestros estudios, eso se irá aclarando. Eh, yo voy a emplear la primera persona del plural no por un eh, protocolo académico, sino porque es así, real. Lo que yo digo en ese trabajo es el resultado de seminarios que nosotros hemos instalado en el grupo que hemos constituido en Chile, que se llama CEPIB, Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano, CEPIB, y que desde hace un par de años, ¿no? Hemos instalado, sí, un seminario casi permanente sobre Gramsci. Ahora, la lectura colectiva que hemos hecho de algunas notas nos han llevado a alguna de estas reflexiones que yo les presento hoy día. Me refiero entonces a lo que autores como que en estos momentos me parece están presentes ahora, como Claudio Berríos y Gonzalo Osandón, han colaborado en esto, ¿no? De hecho, este artículo mismo lo estamos llevando al libro con Gonzalo Sandón. Prontamente pensamos va a ser editado. La otra aclaración que quiero hacerles es que lo que yo diga está motivada y muy vinculada a los trabajos actuales en torno a Gramsci. Me refiero a los autores que están detrás de la nueva edición de los Cuadernos de la Cárcel, que integra la edición nacional de Antonio Gramsci, una edición de la obra completa de Gramsci, hasta donde yo sé, en por lo menos 16 volúmenes, ¿no? Dentro de los cuales se encuentran los Cuadernos de la Cárcel. Los autores a quienes me refiero yo es principalmente a Gianni Francioni, que es el que abre después de la edición crítica cronológica de Guerratana en el año 75, algunos años después, una serie de interrogaciones acerca de aspectos de esta edición y acerca de los cuadernos, de las notas y de los conceptos. Somos tributarios de eso, ¿no? Y eso lo decimos inmediatamente. No sé hasta dónde somos tributarios, ¿no? No sé hasta dónde son ellos los que están hablando y en dónde empezamos a hablar nosotros. Pero eso queríamos dejarlo en claro. Hay en estos momentos una profusa investigación nueva en torno a Gramsci, canalizada por estos autores, fundamentalmente por Fabio Frosini, y que también se prolonga en una serie de otros autores. Giuseppe Cospito, por ejemplo, ha sido traducido al español por Juan Barbero, ¿no? Juan Barbero en una edición de hace algunos años. Ahora, en mi caso personal, yo soy el lector y en ese sentido debo mucho a
a la edición argentina de la editorial Lautaro, organizada por Héctor Agosti, y Cortraductores, en donde se encontraba, entre otros, José Arico, ¿no? Ellos, esa edición, había un acuerdo editorial y llegaba a Chile, de tal manera de que en el año 58 ya tuve en mis manos el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Y más tarde notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado. Y los 4 libros siguientes que se editaron. Ahora, después de eso, yo fui a dar, a raíz de los movimientos políticos y del golpe de Estado en Chile, a Francia, ¿no? Y en Francia vine en el año 87 a Chile y a participar en un coloquio que se hizo estando Pinochet todavía en el poder, sobre Antonio Gramsci. Un simposio, ¿no?, con investigadores italianos, entre los cuales había una delegación dirigida por Antonio Santucci, ¿no?, y investigadores españoles, alemanes, argentinos, estaba Oscar del Barco, ¿no?, y bueno, y los chilenos, ¿no? Yo vine, ¿no?, en ese momento de Francia y vine por esa ocasión solamente. Allí conocí a Antonio Santucci y después entonces participé en algunos eventos que se hicieron años más tarde o meses más tarde en Italia. Ahora, en gran medida, mi nuevo entusiasmo por la obra de Gramsci y por escribir algo sobre eso vino entonces de la lectura de los autores que yo les estoy mencionando, ¿no? Autores que los comencé a conocer a partir de el libro de Cospito, ¿no?, y la oficina Gramsci de Gianni Francioni, o cómo trabajaba Gramsci de Gianni Francioni, y los trabajos sobre ensayos sobre filosofía de Fabio Frossini. Ahora, vamos al título entonces. El término laberinto. ¿Por qué hablar de laberinto a propósito de los cuadernos de la cárcel? La palabra la hemos tomado de Gianni Francioni. Fue él quien se adentró en la paradoja de un texto escrito gráficamente limpio, muy bien escrito, ¿no?, sin correcciones, sin tachadura, sin borrador, pero que funcionaba como un laberinto. Algo así, un laberinto que va a ser un libro, algo así como El antepasado, que habla el cuento de Borges, El jardín de los enteros que se bifurcan, quien también había trabajado un laberinto que después se descubrió, todo el mundo buscaba el laberinto, que era un libro, ¿no? Él había dedicado a sus herederos, dijo él, un libro y un laberinto. Después se descubrió que ese laberinto era el libro. No hablaremos de la forma del laberinto que tenía el libro de Borges, que es muy interesante. Hablaremos de la forma laberíntica de los cuadernos de la cárcel. Y en primer lugar, ese laberinto se organiza por la manera como utilizó y completó los cuadernos escolares de que dispuso. Gramsci no escribió los cuadernos escolares desde el comienzo hasta el último, ¿no?, sucesivamente, aunque lo hiciese bajo la forma de fragmentos, notas, ¿no?, apuntes, no fue de esa manera que él los escribió, ¿no? A eso se debe al hecho de que él no podía disponer en celda de más de 3 o 4 cuadernos.
y él los pedía y generalmente tenía los 3 o 4 a mano. Y así, por ejemplo, hay una diferencia entre el cuaderno 1 con el cuaderno 2 y con el cuaderno 3. El 1 estaría más parecido al 3 y el 2 es una especie de exopción, un momento en que Gramsci se detiene de lo que estaba haciendo en el 1 y consigna una serie de lecturas que ya había hecho durante todo el periodo que no pudo escribir y que consignó en el cuaderno. Quiero darles como dato eso, es decir, Gramsci cae a la cárcel en 1926, ¿no? Pidió permiso para escribir en 1927 y no se lo concedieron hasta 1929. De tal manera que el primer cuaderno de Gramsci, él mismo le pone fecha, es de febrero de 1929. Es decir, pasaron casi 3 años en que no pudo escribir. Pensamos que esto se debe en gran medida a lo que dijo el juez cuando fue condenado: hay que impedir que este cerebro funcione, ¿no? Una de las maneras de impedir entonces que eso ocurriera era no dejarlo escribir. Lo dejaban leer, ¿no? Y leyó profusamente, ¿no? Leía casi un libro diario, pero no lo dejaron escribir. Ahora, de tal manera de que comienza a escribir en el año 29. Ahora, le dan en esa cárcel, y me parece que en general, permiso a él para escribir, pero a nadie más. Y hay una película sobre el tema, una película que ha recibido un premio, donde la cuñada de Gramsci es la actriz Lea Massari. En esa película, el personaje que hace de Mussolini dice que, que hay que darle el derecho, pero a él solamente, cosa de que haya una especie de resentimiento y de inquina de los demás en torno al privilegio que él tenía de escribir. Hay que aclarar, sí, de que estos presos escribían cartas, ¿no? Y cada 15 días más o menos había el derecho de escribir una carta. Ahora, la segunda razón de este laberinto es por la forma que tienen estos fragmentos de reflexión que llamamos nota o que se llaman nota. Yo preferimos que se llamen fragmentos de reflexión. En segundo lugar, en tercer lugar, por el estado en que quedó su escritura, que quedó suspendida en la fase de la investigación. En el escrito ustedes verán que yo cito a Marx, ¿no?, que hace una distinción entre el momento de la investigación y el momento de la exposición. Él habla de modo de la investigación y modo de la exposición. Y coloca una suerte de secuencia diciendo de que solo cuando el momento de la investigación está ya totalmente acabado puede comenzar el momento de la exposición. Y una conclusión que podemos sacar es que ese momento de la exposición no llegó para Antonio Gramsci. En cuarto lugar, este laberinto se explica por es decir, se entiende, ¿no?, se nota, se advierte por una presencia dominante de metáforas e imágenes. Por ejemplo, Marx y Engels dice los dos amigos, ¿no? Lenin y Lich, etcétera, todas esas cosas. Disculpen que yo esté hablando de cosas que ustedes conocen a lo mejor de sobra. Ahora, de todas maneras, este laberinto obedece, en nuestro criterio, a una estrategia de ocultamiento, ¿no?, deliberado y destinado por Gramsci en parte a burlar al carcelero y por otra parte a que no se conociera exactamente lo que él estaba escribiendo. Gramsci no pensamos, deducimos, imaginamos que no temía tanto por lo que a él le pudiera pasar, porque qué más lo pudiera pasar, ¿no?, que lo asesinaran, ¿no? Lo que podía ocurrir era que destruyeran estos cuadernos.
Y eso me parece que era la razón principal de esto, de este ocultamiento. Además, porque ocurriendo de que solo podía tener 4 cuadernos, cuando los cuadernos ya sobrepasaron este número, pasaron a, a ser ubicados en un baúl, ¿no? Hay un trabajo, me parece, de Francione también, que se llama el baúl inglés, ¿no? Un baúl de Antonio Gramsci, donde él dejaba sus libros y sus cuadernos, porque además no solo los cuadernos podía tener 4, 3 o 4, sino que los libros no podían tener más de 3 o 4. Él no tenía una biblioteca en su celda, ¿no? Tenía lo más 4 libros. Luego, las citas, todo eso, por eso hay muchas citas aisladas, muchas reseñas de libros, artículos que son apuntes de memoria, fundamentalmente, dada esta situación muy complicada y frágil de escritura. Pero a nuestro parecer, también decidió la existencia de este laberinto la forma en que quedó la escritura carcelar de Gramsci, como una reflexión que atravesaba todavía la fase interrogativa de la investigación. Este hecho de que la parte de la exposición no llegó, ¿no?, nos deja entonces en las interrogantes que el mismo Gramsci se hacía. En el cuaderno, en el texto que yo les envío, ustedes habrán visto de que en un momento determinado sugerimos que hay 2 lectores para estos cuadernos. Uno es el propio Gramsci, o sea, Gramsci se está escribiendo para él mismo, es como los apuntes que ustedes hacen para un trabajo futuro, que deben quedar lo más sugestivo posible, lo más disponible posible, de tal manera de que al cabo de un año lo lean y sepan lo que ustedes quieren hacer con eso, y no surja la interrogación paralizante de decir, bueno, ¿qué quise decir con todo esto?, ¿no? Eh, y, y todo el trabajo se pierda. Por lo tanto, la nota que tenía que quedar así, ¿no?, viva, ¿no?, latiendo, y latiendo en su sugerencia, en su sugestión. Ahora, una escritura entonces que no había abandonado el momento de la investigación y por lo tanto quedó abierta como reflexión que mantiene aún en su estado de formación. Somos herederos de eso. Los que leemos los cuadernos de la clase somos herederos gracias a la preocupación de esta gran mujer, ¿no?, que es Tatiana Schuss, que asistió a Gramsci durante todos los años, ¿no?, lo siguió de cárcel en cárcel, de clínica en clínica, y que le proveyó de todo lo que él quería, con la cual él se correspondió y le dio a conocer sus dudas, sus inquietudes, sus deseos, etc. Ahora, ella rescata los cuadernos, eso está dicho, no lo repito, rescata los cuadernos y gracias a ella entonces los conocemos. Ha habido 3 ediciones de los cuadernos, una en el año 48, otra en el año 75 y la actual que ha comenzado en el 2007. Esas 3 ediciones, como digo ahí en el texto, se hacen con el propósito de acercar la escritura de Gramsci al lector de la forma más inmediata posible. Pero la existencia de un laberinto es necesario que el lector la tenga en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la idea, y me parece que la primera edición de los cuadernos fue un poco culpable de esa idea, de que Gramsci escribió libros. Y bueno, si eso finalmente en un lector avesado o en un investigador rápidamente se disipa porque basta hojear la primera edición para darse cuenta de que no son libros totales, bueno, para un lector
menos advertido, puede parecer como un libro. De hecho, yo me he encontrado con gente que pensaba de que se trataba de libros de Gramsci. Pero eso no es tanto, sino que en muchos trabajos que se han hecho a partir de la primera edición, da la idea de que el pensamiento gramsciano es un sistema. Es un sistema que tiene sus conceptos definidos, claros y distintos, como diría Descartes, ¿no? Y que con esos trabaja, ¿no? Los temas y las coyunturas históricas que aborda. Creo que el primer golpe a esa idea es el laberinto, ¿no? El laberinto no es un sistema, es un laberinto. Es algo que hay que recorrer como un laberinto, ¿no? Un laberinto no se corre, no se entra por una puerta y después se sale por la puerta final, ¿no? En el laberinto uno se puede perder, ¿no? Y creo que en este sentido una lectura poco atenta han caído en ese laberinto. Pensamos que fundamentalmente aquellos que han intentado a darle a Gramsci esta visión de un sistema no acabado. Ahora, pensamos a propósito de esto, de que el hecho de que haya quedado así hace de Gramsci, aproxima a Gramsci a Lenin y lo aproxima a Mariátegui. Y que son tres autores que leyeron, es decir, que pensaron en la égida de Marx y que se han sido definidos como marxistas, a pesar de que este término es un poco complicado, ¿no? Porque ustedes saben, la palabra marxista se usa por primera vez para reírse de los partidarios de Marx, ¿no? En la época de Proudhon, ¿no? O sea, los partidarios de Proudhon se reían de los partidarios de Marx como los marxistas. Hay una segunda época en que los partidarios de Lassalle se reían de Marx, de los partidarios de Marx, llamándolos marxistas. La palabra leninista en un comienzo tuvo también este mismo sentido. Pero después vinieron los marxistas que adhirieron personalmente a Marx a partir de la lectura del prólogo de la contribución de la crítica y la economía política, ¿no? Allí donde Marx, en una página y cuarto, expone esta síntesis genial, como dicen algunos, del materialismo histórico. Y entonces estos jóvenes se dieron a la tarea de fabricar sistemas a partir de este texto, ¿no? Cosa que horrorizó al propio Marx, ¿no? Que alrededor del año 70, por ahí, le dice a Engels que de una cosa él está clara, de que él no es marxista, ¿no? O sea, no puede ser marxista de eso que él está leyendo ahí. De hecho, la palabra marxista, marxismo, viene a pesar de Marx, ¿no? O sea, Marx no lo habría admitido jamás, ¿no? Engels vaciló un poco cuando se lo sugirieron, pero finalmente dijo, bueno, creo que ejemplifica bien lo que hay que decir. Ahora, el pensamiento de Marx entonces aparece gracias incluso al mismo Engels después como marxismo. Pero ahí, después de esa aparición que se da en el Anti-Beauty, ¿no? El marxismo parte por un lado y Marx parte para el otro. Y hay entonces una marcha triunfal del marxismo que va a pasar a ser finalmente filosofía del Estado, filosofía del poder en el momento de Stalin en la Unión Soviética. En cambio, Marx con mucha dificultad se hace conocer, empiezan recién a conocerse sus escritos en el año 32, ¿no? Y todavía
no se conocen totalmente. Todavía se está editando la obra de Marx. Ahora, yo en todo lo que diga voy a emplear la palabra marxista como el pensamiento de Marx, y no como el marxismo de Stalin o el marxismo-leninismo o esto que llamamos tranquilamente marxismo sin preguntarnos qué es lo que es. Porque además, si hacemos una lista de marxismo, hay autores que absolutamente antagónicos y contradictorios. Entonces, cuando alguien dice sobre algo, usa la palabra marxista, me asiste la preocupación de qué se está hablando. El subtítulo del trabajo es acerca de los cuadernos, las notas y los conceptos. Bueno, los cuadernos, ya algo he dicho, fue el material obligado, ¿no? Gramsci había pedido hojas de papel, de obligaron a usar cuadernos, porque así ellos controlaban, numeraban los cuadernos en las páginas, no solo en el verso, sino también en el reverso, y timbraban el cuaderno con la firma del director. Lo que ha servido a los investigadores, curiosamente, para datar algunos cuadernos, porque los directores de la cárcel se fueron muriendo o desapareciendo, ¿no? Y alcanzan, en la cárcel de Turi, por ejemplo, alcanzan a ser 4. Y entonces el primero se llamaba Parmigiani, y entonces se habla de los cuadernos Parmigiani. Ahora, esos son los cuadernos, ¿no? Y la forma que los usó es en un momento determinado, empezaba a escribir un cuaderno de la mitad de la hoja que está de la parte del verso hacia abajo, y después volvía a la parte de arriba, o seguía con la mitad del reverso, etcétera, etcétera. Entonces, es una intricada escritura. Seguir la cronología fue un trabajo arduo que lo inició Yerratana, ¿no? Que ha sido celebrado por eso, pero que lo han continuado los actuales editores y investigadores que yo ya les mencioné. Después vienen las notas, ¿no? Las notas que consignó en los 33 cuadernos que alcanzó a completar, ¿no? Son apuntes que varían por su forma y propósito, y que yo me detengo más bien en el hecho de aquellas notas, que en la gran mayoría, que constituyen fragmentos de reflexión. Es un texto breve, ¿no? Pero que a veces alcanza algunas páginas en donde Gramsci invita a reflexionar acerca de un aspecto determinado que toma de los programas de investigación que se propuso y cuya enumeración principal, aunque no la única, se encuentra en el primer cuaderno. Al comienzo del primer cuaderno hay 16 temas de investigación. Gramsci avanzó así en variedad, ¿no? Y las notas entonces van refiriéndose a una u otro trabajo de investigación. ¿Qué dice Gramsci de estas notas? En el principio del cuaderno 11, ustedes pueden encontrar lo que él dice, pero esto lo repite 2 o 3 veces, ¿no? Las notas contenidas, dice Gramsci, en este cuaderno, como en los otros, han sido escritas a vuela pluma, para apuntar un breve recordatorio. Todas ellas deberán revisarse y controlarse minuciosamente, porque ciertamente contienen inexactitudes, falsas aproximaciones, anacronismos. Escritas sin tener presente los libros a que se alude, ¿no? Acuérdense que no tenía una biblioteca en su celda, es posible que después de la revisión deban ser radicalmente corregidos, porque precisamente puede que lo contrario de lo que aquí está escrito resulte cierto. A propósito de estas notas, quiero destacar de que Gramsci define a Marx como un autor contraído por la crítica y la autocrítica
Pero esta autocrítica en Marx es una despiadada autocrítica. Ahora, esta nota que se encuentra en el cuaderno 16, ¿no? Que es la nota 2 del cuaderno 16, que está dedicada a Marx, perdón. Muchos autores, el propio Yerratana y el mismo Cóspito, la han leído, es decir, han leído detrás de lo que Gramsci dice ahí al propio Gramsci, ¿no? Esta despiadada autocrítica está presente también en lo que él escribe, ¿no? Y hay en eso que se refiere a Gramsci, de perdón, cuando se refiere a Marx, es que habría que ver si los manuscritos cabe editarlos, si el autor aceptaría editarlo, ¿no? Y se hace una pregunta entonces sobre la validez de sus escritos. Esa es la impronta marxista para mi gusto, ¿no? Tener una incertidumbre sobre tener una visión, una vigilia autocrítica de lo que se está haciendo, ¿no? Estar dispuesto a revisarlo, ¿no? No encontrar la verdad, exhibirla y mantenerla a troche y moche contra cualquier afirmación, ni tampoco construir teorías que como paradigma se aplican a la realidad, acepte la realidad eso o no la acepte. Creo al contrario que el marxismo es un pensamiento que se construye a la intemperie, ¿no? Sin la protección de la ideología, ¿no? Expuesto continuamente, ¿no? Y que un marxista debe exponerlo. Lo que se decía en la época de Stalin, no escuché yo en Francia, pero más bien del stalinismo, ¿no? Era que el marxista, el investigador marxista, debía con sus trabajos comprobar la validez universal del marxismo. Y nos podemos hacer la pregunta si hay una validez universal del marxismo, ¿no? El marxismo es un pensamiento histórico, y como histórico tiene un nacimiento y una muerte. Es un pensamiento transitorio. Esto lo dice Gramsci también, ¿no? Es decir, no es un pensamiento, no es una metafísica, ¿no? La metafísica sí se ubica en un plano en donde no le adolece nada, ni el paso del tiempo, ni el cambio del espacio. En cambio, el marxismo está transido de historia, ¿no? Y en este sentido, yo les recomiendo leer en un trabajo que es una especie de mensaje, en un mensaje, así se llama, al segundo Congreso Obrero de 1927 en Lima, que José Carlos Mariátegui le envía a la Central Obrera de Lima y Callao. Cuando el movimiento obrero de Lima se limitaba casi a Lima y Callao, digamos, y el resto era economía de enclave, con un proletariado enclave más bien indígena que proletario. Entonces, Mariátegui, como la discusión central ahí era cuál podía ser la ideología de ese proletariado, les da una definición del marxismo. Y una definición en donde dice que el marxismo no es un cuerpo de principios rígidos, no, que varía con las latitudes, varía con el tiempo, etcétera, etcétera. Me parece que es la mejor definición que hasta ahora yo he encontrado de marxismo. Ahora, para entender las notas de Gramsci, volviendo a las notas, perdonen, ¿no? Es decir, hay una nota que él publica en el cuaderno 15 y que se llama, bajo la rúbrica Nociones Enciclopédicas. Y esta nota aborda dos conceptos, el concepto de aporía y el concepto de coyuntura. Yo retengo solamente el concepto de coyuntura, ¿no? De aporía, perdón.
¿Qué dice él de aporía? Ahí cada palabra vale como una invitación a una reflexión a fondo. Duda, o sea, nexo de pensamiento, todavía información, lleno de contradicciones que esperan solución. Por lo tanto, la aporía puede resolverse, como cualquier duda, positiva y negativamente. Es una definición en donde la aporía queda entonces dicha de una manera totalmente distinta por Gramsci, ¿no? Es decir, no es aporía, no es un no camino, sino al contrario, un camino, ¿no? Esta nota yo la he usado para entender tanto las notas como los conceptos. Sobre las notas termino, porque voy a pasar a los conceptos, termino diciendo de que son fragmentos de reflexión abiertos y que es una especie de juego entre la suficiencia de la nota y la insuficiencia de la nota. Es decir, las notas son autónomas y abiertas, son una especie de oxímoron en el fondo, ¿no? Es decir, son suficientes, por ejemplo, por la manera como Gramsci escribía, ¿no? Que eso lo digo ahí en el cuaderno. O sea, el hecho de que Gramsci pensaba algo, le daba vueltas, eso lo cuenta alguien que estuvo un tiempo en la celda con él, y se sentaba y escribía de un solo tirón, del comienzo hasta el final, sin vacilar, sin tachar, sin cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso significa entonces de que si pensaba así, redondeaba la idea, ¿no? La idea era suficiente. Pero resulta que las notas que fue él haciendo, pensemos sobre las notas de revolución pasiva, por ejemplo, que es uno de los conceptos de Gramsci, no es una sola, ¿no? No es una sola en donde diga todo lo que tiene que decir acerca de revolución pasiva, sino que vuelve a usarla, cada vez la usa en esa suerte de suficiencia, ¿no? Pero que deja a través de la reflexión en que se somete o en que introduce el concepto, lo deja abierto para que pase a una propia reflexión. Nosotros hemos intentado, pensamos que para leer a Gramsci hay que leerlo a través de las notas y no los cuadernos, y navegar a través de las notas. Los cuadernos de la cárcel serían un gran mosaico en donde ustedes pueden irse conectando de uno a otro. No hay una primera nota y una última nota, ¿no? No hay un orden de las notas, no hay una secuencia de las notas, ¿no? Las notas van avanzando y a medida que van avanzando, los conceptos que allí habitan, ¿no? Van adquiriendo significados especiales, acepciones distintas, etc. Entonces, con esto me introduzco a los conceptos, ¿no? ¿Cómo definir los conceptos que dan vida a la escritura de los cuadernos de la cárcel? Es una tarea ardua, porque a poco leer nos encontramos con algo muy diferente de lo acostumbrado. Nosotros tenemos algunos formación académica, ¿no? Y hemos usado los conceptos, ¿no? Y muchos de nosotros se ha esforzado en su trabajo intelectual de encontrar un concepto, ¿no? Y una vez que lo encuentra, claro, lo guarda como algo precioso, ¿no? Sin embargo, y ese es más o menos es el conocimiento habitual que tenemos de los conceptos. Y, sin embargo, lo que hace Gramsci es algo que desafía lo académicamente dispuesto y estipulado por protocolos rígidos, ¿no? Gramsci, al contrario, los conceptos no capturan lo real, ¿no? No fijan lo real y lo
y lo sacrifican a la vigencia del concepto, sino al contrario, los conceptos mismos son problemáticas abiertas, ¿no? O sea, todos los conceptos de Gramsci, ustedes tienen que entender en primer lugar que un concepto de Gramsci es a la vez filosófico, político y económico. Navega en esas tres dimensiones y al mismo tiempo es algo abierto, ¿no? Es algo abierto y que en Gramsci comienza entonces a funcionar, ¿no? Habitualmente, como les digo, un concepto surge para zanjar una problemática o resolver un conflicto que nos desafía a causa de las contradicciones que origina el movimiento permanente del objeto. El concepto acude a resolver el problema capturando y encerrando en una misma palabra o frase lo que era apenas un fragmento de la realidad. El problema que existe en esto es que si el concepto tiende a fijar el objeto en cambio está constantemente moviéndose. Pueden pensar entonces, la semana pasada se dijo algo de una contradicción en Marx, ¿no? Yo creo que no tiene mucho que ver si hablamos de contradicción en Marx, perdón. Tendría que ver si nosotros pensamos que Marx construyó un sistema. Y en ese sentido, encontramos un sistema que decía A y de repente dijo B. Contradicción. El sistema no está muy bueno. Marx no construyó un sistema. Y me parece que el hecho que ustedes se dan cuenta de que el Capital sea un libro inacabado, no se debe solamente a las dificultades que él tuvo para escribirlo, sino a la constante revisión crítica y autocrítica de esta obra, ¿no? Del primer tomo, del tomo que él escribió, ¿no? ¿Para qué decir lo que iba a hacer después con los manuscritos? Que Engels le dio cuerpo de libros tranquilamente, ¿no? Bueno, le podemos agradecer porque nos dejó el libro segundo y el libro tercero, pero que no tienen equivalencia con el libro primero en torno a esta revisión constante, ¿no? Marx, perdón, revisa lo que dice en la primera edición, en la segunda edición y en la tercera edición. Revisa además en la tradición rusa y en la tradición francesa. En la traducción francesa, concretamente, no le gustó para nada lo que hizo Roy y él entonces la reescribe en un 70%. De ahí que cuando yo llegué a Francia, para los franceses, ese era el Capital de los franceses, ¿no? Y durante mucho tiempo no conocieron más que eso y de repente habían ediciones parciales, digamos, de la cuarta edición del Capital, de algunos aspectos que no estaban en la edición francesa. Ahora, ¿por qué Marx corrige notablemente? En la edición del siglo XXI hay una aproximación notable de parte de Escarón, ¿no? Mostrando todas estas alternativas. Por eso Horacio Tarco dice con mucha razón de que es la mejor traducción que existe del Capital en español, ¿no? Ahora, es por esta continua movilidad del objeto. Y es eso entonces lo que Gramsci tiene en cuenta, ¿no? Los conceptos no fijan un momento del objeto, pero el objeto no se detiene. El objeto sigue en movimiento. Y los objetos de Gramsci eran como los objetos de Marx, o como los objetos de Mariátegui, o como los objetos de Lenin, que son objetos que no se detienen, ¿no? Que se mueven. Es decir, de Lenin hay que tener en cuenta de que tampoco era un hacedor de sistema. Lenin era un pensador político y que pensaba en razón de la coyuntura. Son los tres, ¿no? Gramsci, Mariátegui y Lenin, pensadores de coyuntura,
no pensadores universalistas, no son Althusser, ¿no? Althusser habla del marxismo a un nivel universal, intangible e inoxidable, para siempre, ¿no? Él trata de construir ese marxismo dejándolo indemne de cualquier circunstancia. En cambio, el marxismo no, hay que meterlo en el barro, ensuciarlo, es decir, que actúe de acuerdo a los problemas y los compromisos y los desafíos que la realidad nos está planteando día a día, ¿no? Ahora, esa reflexión yo creo que nosotros tenemos que llevarla a una, pienso, ahí estoy pensando para nosotros, lo que estamos en estos seminarios, hay que pensarla para darle sentido a nuestra lectura de Gramsci. De tal manera de que Gramsci no define los conceptos. No hay definición de conceptos, no hay definición de hegemonía. Si ustedes buscan conceptos que empiezan con la palabra hegemonía, son los que menos hablan de hegemonía. En la nota 44 del primer cuaderno, donde él habla del resurgimiento y donde habla del concepto de revolución pasiva, está dedicada a la hegemonía. Pero no está dedicada a la hegemonía en cuanto tal, sino al comportamiento de un partido político de derecha o liberal, es decir, de reaccionario italiano, y cómo logró construir su hegemonía, ¿no? Entonces, Gramsci toma un concepto, lo introduce en una nota y ahí lo hace interactuar con otros conceptos, con el contexto en que lo deposita y con la problemática que habita en esa nota, ¿no? Creo que Gramsci exploró todas las posibilidades de los conceptos pensando en la realidad italiana. Pienso que si nosotros tomamos un concepto de Gramsci, no podemos limitarnos a las posibilidades que examinó Gramsci, porque si, por ejemplo, en el movimiento de la política latinoamericana hay situaciones que responden a la noción de revolución pasiva, y eso lo hemos estado viendo nosotros en el caso chileno, esas son actuales, ¿no? En América Latina, en Chile, no en Italia de los años 20, sino en Chile de los años del siglo XXI. Y es posible entonces de que algunos aspectos de la movilidad de esa situación, ¿no?, requieran de un afinamiento de los conceptos. Luego, como dice Gramsci, se trata más bien de una traducción, ¿no? Y la traducción significa cambiar totalmente el contexto y el horizonte conceptual en que se integra, ¿no? O sea, si nosotros traemos a Foucault para explicar algo, tenemos que explicar por qué traemos a Foucault, ¿no?, que es un investigador francés. A propósito de esto, de francés, la otra cosa que quería decir a propósito de Althusser, Althusser es justamente un pensador que no dijo nunca de que lo que él pensaba sobre el marxismo era un marxismo francés, que él estaba en una coyuntura francesa, atenido a una coyuntura francesa, sufriendo una coyuntura francesa. O sea, Althusser ocultó tanto la coyuntura como su cuerpo, ¿no? Y después de todo lo que le ocurrió, nos hemos dado cuenta de que el cuerpo lo castigaba duramente, pero él es una mente que trataba de sugestionar al cuerpo en vez de someterse a ese cuerpo, ¿no?, que trataba de reducir lo real a una teoría, ¿no? Y por eso Althusser fue un hacedor de teoría. Es un gran investigador, yo lo reconozco, un gran pensador, y sería estúpido que no lo conociera, pero tiene esa falla, es decir, el marxismo de que él habla no sirve incluso para lo que ustedes quieren hacer.
Y termino entonces con una intrusión, ¿no? Y cuando digo intrusión, de intruso, ¿no? En, en, en lo que ustedes invitan a este estudio. Estudios críticos entre el marxismo y lo nacional popular. Creo que la primera pregunta que a mí me asistiría sería, ¿qué es el marxismo? ¿Cómo vamos a abordar aquí el marxismo? En primer lugar, me parece que habría que despojarlo de su universalidad, ¿no? El marxismo no es algo que navegue ni ninguna filosofía, ni ninguna filosofía. Cada filosofía está contraída por su tiempo y sus circunstancias, ¿no? Y hay lecturas distintas de acuerdo al tiempo y a las circunstancias. Con mayor razón el marxismo, que habita en la historia. El marxismo es algo transitorio, ¿no? Y eso tendríamos que entenderlo, ¿no? Lo segundo es qué implica el nexo entre marxismo y lo nacional popular. Y ahí la cosa se complica más, porque entendiendo como tal, nosotros tendríamos, yo creo que introducirnos en los espacios en donde podemos resolver lo nacional popular y en donde podemos después introducir el marxismo. El único ejemplo que puedo dar de eso es Mariátegui, ¿no? Mariátegui llega al Perú y se encuentra con una realidad en donde las 4/5 partes de la población era indígena. Y no solo eso, sino que toda la economía peruana, la administración peruana, la República peruana estaba implicada en esta negación del indio y en una construcción de una organización estatal fuera del indio, partiendo de la base de que en América Latina los estados se construyeron antes que las naciones, que es la diferencia que tendrían con Europa, ¿no? Francia eran reinos antes de eso, ¿no? Y lo mismo en España, y por eso las naciones, eh, ese sentimiento nacional de Asturias, de Cataluña, del País Vasco, etcétera, resuenan y compiten contra el Estado, ¿no? Ahora, en el caso nuestro no. Es decir, ¿por qué? Porque nos obligaron a entrar en un Estado. Nos vieron un Estado antes de que fuéramos una nación. Y eso nos lleva al hecho de que no hay naciones totalmente constituidas. Cuando comienza la revolución sandinista, los sandinistas dijeron, por fin vamos a construir una nación, ¿no? Y yo creo que en Chile, ¿no?, en donde el problema indígena no tiene la envergadura que tuvo en el Perú, o que tendría en Bolivia, o que tendría en Guatemala, ¿no? Sin embargo, es un problema que si no lo resolvemos, no se puede hablar de nación chilena, ¿no? No se puede hablar de nación chilena. Luis Emilio Recabarren, en Ricos y Pobres, dijo, ¿qué tenemos nosotros que celebrar el centenario? En esa época era el centenario de la República de Chile, ¿no? ¿Qué ha hecho la República de Chile para los trabajadores chilenos? Hoy día nosotros podríamos repetir esa pregunta, ¿no? ¿Qué ha hecho Chile para los indígenas chilenos, para las mujeres chilenas, para los trabajadores chilenos, etcétera, etcétera? Ahora, lo nacional popular, ¿no? ¿Cómo definir lo nacional popular? Es complicado. Es complicado y creo que es una tarea de todos. Es complicado porque es un concepto que camina por el filo de la navaja, ¿no? En el sentido de que por un lado está el abismo del nacionalismo y por otro lado estaría la respuesta, ¿no? Entonces, creo que es un problema muy interesante en el que ustedes están. Yo he estado leyendo últimamente a Padura, ¿no?, el escritor eh, cubano, un libro que me llamó mucho la atención y me impactó bastante, que se llama Agua por todas partes.
en Agua por todas partes, él escribe por qué sigue en Cuba, por qué escribe sobre Cuba, cuál es la relación de él con Cuba, etc. ¿no? Ahora, ahí él reacciona como cubano medio, como cubano común, ¿no? No se dirige como el intelectual cubano para definir lo cubano, sino que como el almacenero de la esquina, como el amigo que encuentra en el bar, él reacciona más o menos de esa manera en cuanto a escritor. Y habla entonces del periodo en que la Unión Soviética se hizo presente con su tecnología, con su política, con su marxismo, ¿no? Atención, ahí aparecieron los manuales en Cuba, ¿no? Apareció el marxismo-leninismo en Cuba, ¿no? Con su marxismo y con toda su cultura, que no tenía nada que ver, es decir, con la cultura popular cubana. Creo que ese ¿por qué, digamos, el marxismo-leninismo y no Martí, como se pensó después? ¿No? Es decir, ¿por qué no los grandes creadores de la nacionalidad cubana? Creo que es una tarea importante. Y como les digo, tiene ese peligro, ¿no? Pero es bueno, ¿no? Es bueno navegar por el peligro. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, muchas gracias por la exposición. Muchas gracias también por terminar haciéndonos preguntas a nosotros. Me parece que eso también es interesante para pensar el sentido, o los diferentes sentidos, en todo caso, que están en juego en este programa. Creo que fue yo diría, una gran exposición sobre el problema de los conceptos, ¿no? Sobre el problema de cómo se producen, dónde se producen, por qué, digamos así, estadios transitan los conceptos produciéndose, y digo, los conceptos, estamos hablando siempre, por supuesto, de una perspectiva crítica, ¿no? Es decir, conceptos que intentan pensar al mismo tiempo modos de intervención. En ese sentido, me parece que, bueno, para nosotros es una contribución, porque será algo que iremos pensando, que lo pensamos con Gramsci. Tengo que decir también que también lo pensamos con Althusser. Creo que justamente la reflexión en torno a los conceptos, bueno, es uno de los grandes problemas comunes, más allá de diferencias evidentes entre los dos, ¿no? Pero bueno, que hacen, me parece, a lo que estamos intentando ensayar y pensar aquí, que es también el problema de lo nacional popular, ¿no? Que en su origen, digamos así, o por lo menos en su origen para América Latina, es también un concepto de Gramsci, ¿no? Un concepto en la clave justamente en la que usted está planteando todos digamos, los matices con los que hay que pensar justamente un concepto en Gramsci. Pero si yo solo con esto abro, pero si hubiera que pensar un modo de colocar el problema de lo nacional popular en América Latina, y si hubiera que pensarlo con Gramsci, yo diría hasta qué punto se puede pensar justamente en la clave gramsciana de la traducción, ¿no? Es decir, como una forma de traducción también del marxismo, ¿no? Sino como una cosa totalmente ajena, sino en todo caso como una operación que tiene que ser pensada, ¿no? Como es la traducción en Gramsci, que no es un proceso automático ni que va de suyo, sino que es un complejo proceso que involucra conceptos, que involucra historia. Bueno, pensar también en esa clave, esa relación entre el marxismo y nacional popular, ¿no? Y en todo caso, por supuesto, pensarla en el filo, ¿no? En ese filo que mencionaba y con los peligros que implica. Pero bueno, yo
tendría algunas preguntas, pero yo diría, no sé si hay comentarios o preguntas que quieran ir planteando, escribiendo o diciendo. Sí, hay una... ¿Qué tal? Ante todo, muchas gracias al compañero Osvaldo. Me tomó el atrevimiento de no escribir la consulta porque es algo que me había llamado mucho la atención. Hay algo que me llamó la atención de lo que dijo, Osvaldo es la mención de todos los, digamos, autores con los que ha tenido la suerte de cruzarse o de intercambiar a lo mejor palabra. Quería saber si habías tenido la suerte, porque mencionaste a Oscar del Barco, de leer los textos que él publicaba en Revista Dialéctica y en la Universidad de Puebla, cuando estaba en su exilio en México, como textos de la época de crisis, digamos, los textos de crisis del marxismo, o sea, esa discusión. ¿Qué opinión te genera esa discusión, esa época, puntualmente en el caso de Oscar, ¿no? Pero quería saber si lo habías leído, toda esa discusión, me imagino habrás formado parte de esa discusión, y qué opinión te merecían. Sí, mira, el año pasado, justamente en el segundo semestre, hicimos un seminario en donde entre 3 profesores, la profesora Patricia González y Jaime Villanueva, y entre los autores que examinamos estuvo Oscar del Barco, ¿no? Y ahí vimos concretamente que Patricia lo ha definido como un pensador de los años 70, ¿sí? ¿No? Del momento en que se caen las catedrales, por así decirlo, mucho después, y el marxismo. Pero yo lo que te diría es lo siguiente, es decir, creo que el problema viene de una falsa idea del marxismo. Es decir, Mariátegui, ¿no?, murió en 1930 y tenía una idea clara que se encuentra en defensa del marxismo, de lo que es el marxismo, ¿no? En su primer ensayo, ¿no?, él coloca 3 parejas conceptuales con las cuales funciona, ¿no? Heterodoxia, ortodoxia, marxismo, revisionismo, herejía, dogma, ¿no? Y empieza a hablar a través de herejía, dogma, y dice en un momento determinado de que herejía constituye la salud del dogma. Hay un transitar de la herejía al dogma, es decir, la herejía produce pensamiento, ¿no? Ahora, yo me atrevería a decir que la herejía es la que sigue el movimiento del objeto. Porque el problema es ese, es decir, nosotros tratamos de capturar, y el marxismo, cuando tiene una tendencia universalista, se equivoca como cualquier otra filosofía, ¿no? La mala definición de la filosofía es decir que la filosofía busca la verdad, ¿no? Es decir, la verdad no existe, ¿no? Es como la camisa del hombre feliz, que no tenía camisa, ¿no? Es decir, lo que tiene que hacer la filosofía es interrogarse sobre las cosas, ¿no? Interrogarse sobre las cosas, y si encontramos una verdad, esa verdad es transitoria. Creo que las reflexiones del Barco van por ahí, en ese carácter, así me reafirman a mí lo que yo había, es decir, lo que estaba pensando sobre eso. Yo estaba en Francia cuando ocurrió todo esto. Lo único que nosotros atinamos a decir después de ese hecatombe fue de que en América Latina los movimientos comunistas no eran culpables porque nosotros no habíamos perseguido ni matado a nadie, ¿no? Nosotros, al contrario, digamos, en América Latina habían creaciones propias de América Latina que pueden iluminar el marxismo, como las que vienen de la teología de la liberación, como las que venían de la teoría de la dependencia,
etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que me estoy yendo por otro lado, pero te puedo decir que sí, que me parece muy... Yo conocí a Oscar del Barco en ese simposio sobre Gramsci que se hizo en Chile. Él estuvo ahí, ¿no? Él estuvo. Gracias, Osvaldo. Acá tengo algunas preguntas que fueron escribiendo. Leo algunas juntas, ¿me parece? Ya. Cristian dice, profesor Osvaldo, usted plantea la naturaleza polisémica de los conceptos gramscianos. ¿Ello explicaría las distintas tradiciones de pensamiento que hacen uso de sus categorías, o sería más bien un ejercicio forzoso que pasa por alto cuestiones fundamentales de Gramsci? Después, Nora Ojeda, profesor Osvaldo, ¿podría volver sobre la dificultad que ve respecto a la relación marxismo-nacional popular? Bueno, un poco lo que decía al final, creo que estaría interesante para abrir la discusión. Bueno, diría que estas dos ahora y después Ya, hay un par más, pero como para no dispersar tanto. Mira, yo creo que uso la palabra polisemia ahí y lo digo en el sentido de que los conceptos de Gramsci no tienen una definición, sino que tienen varias, ¿no? Y tienen varias acepciones. Y las acepciones cambian conforme sea el contexto en que están siendo usadas, ¿no? Es decir, Gramsci hace funcionar los conceptos, no los define. Es decir, el trabajo normal es uno inventa un concepto, lo explica por qué lo usa, explica cuáles son sus características, es decir, lo adoba bastante, lo prepara bastante, digamos, y después lo aplica, ¿no? En cambio, Gramsci no, es decir, el concepto de revolución pasiva lo introduce inmediatamente en el primer cuaderno, en la nota 44, en donde empieza a funcionar junto al concepto de hegemonía, junto a la noción de dirigente y dominante, junto a la problemática del resurgimiento, junto a la lucha de los moderados, junto con una vocación posterior del jacobinismo. Es decir, es un mar de conceptos en los cuales comienza a navegar el concepto de revolución pasiva. A propósito también de lo que decía Martín, el concepto de lo nacional popular está en Gramsci, ¿no? Yo lo busqué. Hay 4 notas, solamente 4 notas, ¿no? Y incluso serían menos porque hay notas reescritas, ¿no? Ahora, él habla del concepto de lo nacional popular refiriéndose a Bresciani, ¿no? En la rúbrica los nietecitos del padre Bresciani o los sobrinitos del padre Bresciani, ¿no? Y ahí entonces es una reflexión de por qué los diarios italianos están publicando las obras de Dumas y por qué no publican autores italianos. Y Gramsci dice, bueno, ¿y qué autores italianos van a publicar? ¿Qué autores italianos han incorporado lo nacional popular en su escritura? Esa es una manera de entrar en esto. Pero si nosotros vemos el conjunto, para mí lo nacional popular está en el concepto de sentido común, ¿no? Está en el concepto de sentido común que nosotros quisiéramos imprimirle a el Estado que queremos construir o a la nación que queremos construir, ¿no? Por eso es como decía Mariátegui, la peruanidad es un concepto a crear. En el momento en que él hablaba, no había, es decir, lo que él pensaba como peruanidad era una peruanidad posible. La peruanidad que existía era la peruanidad civilista, ¿no? La peruanidad de la oligarquía. Y las clases medias emergentes entonces pensaban de que podía haber una nueva peruanidad. Ahora, esa nueva peruanidad
para Mariátegui no podía construirse sin el indio, ¿no? No podía construirse sin los indígenas, ¿no? Culturalmente, entonces, era algo que estaba implicado en todo eso. Ahora, eso lo tenemos que trasladar a nuestras propias naciones, ¿no? Yo generalmente, cuando hablo de los 7 ensayos, dejo abierta la siguiente pregunta a los participantes. ¿Cuáles serían los 7 ensayos que ahora, en estos momentos, escribiríamos sobre la realidad que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué sería el elemento? En Chile, por ejemplo, me parece que un capítulo fundamental es el imperialismo. No es una consigna, ¿no? Se han descubierto documentos que muestran cómo los norteamericanos pautearon todo el gobierno de Frei y cómo organizaron todas las fuerzas y movieron los partidos de derecha, hicieron anexarse los partidos de derecha con la democracia cristiana, etcétera, para dar finalmente un golpe de Estado. Es decir, hicieron varios intentos de golpe de Estado y al mismo tiempo daban pautas políticas a partidos chilenos para que actuaran conforme a lo que ellos querían, ¿no? Entonces, creo que es una realidad nuestra, ¿no? Es una de las grandes realidades nuestras. Entonces, creo que eso ustedes lo tienen que pensar con respecto a Argentina. Yo me quedé con hambre la otra vez porque lo que yo respeto enormemente a García Linera es el haber sido uno de los constructores de un intento de lo nacional popular en Bolivia. Puede que el gobierno boliviano haya fracasado en este primer intento, pero la administración del gobierno, la forma como ellos llegaron a eso, habría sido muy interesante y yo creo que ustedes tienen que invitarlo de nuevo para que nos hable de eso. Eso era mucho más interesante que lo del Estado en general, que para eso leemos a Pulanza, ¿no? Es decir, yo creo que el problema principal de los bolivianos es el gran aporte que ellos hacen a América Latina, ¿no? Y como les digo, leyendo el libro de Padura, yo me doy cuenta que Cuba no resuelve aún el problema de lo nacional popular con tantos años de revolución en sí. Se lo malagraron la mano pesada de los soviéticos, ¿no? Que le imprimió otra manera de otras culturas que eran ajenas a los de ellos, ¿no? Incluso ahora he sabido una noticia bastante desastrosa, y es que ellos hicieron un encuentro cubano-ruso. No era un encuentro de cubanos con algún investigador ruso sobre la Unión Soviética, no, cubano-ruso, ¿no? Con la Rusia de Putin, ¿no? Y con un intelectual que se llama Dugin, ¿no? Que es en Chile muy valorado por la derecha como un neofascista junto con Fusaro, ¿no? Y que tratan entonces de hablar de que, bueno, ya pasó lo del fascismo, ya pasó lo del comunismo, ya pasó lo del liberalismo, ahora hay una cuarta vía, y esa cuarta vía tiene que fundir todo eso, ¿no? Y es un elemento cargado de confusiones, ¿no? Cargado de funciones y que omite indudablemente lo nacional popular. Gracias, Osvaldo. Le junto acá dos preguntas también sobre más, digamos así, bueno, a los cuales ya apuntó de algún modo, pero sobre modos actuales, digamos así, de lectura de Gramsci. La primera de David Rizzardi: ¿no es la praxis de Gramsci de no fijar el objeto en conceptos y su pensamiento extremadamente arraigado en lo material y muy poco propenso a lo universal, algo que vuelve su obra laberíntica muy actual en nuestro presente? Y en todo presente, dice también. Y la segunda sobre la edición nacional, de la que comentaba, dice Alfonsina Santolaya: gracias Osvaldo por el texto y la presentación. Quisiera saber tu opinión sobre cierto debate actual en torno a los estudios críticos de Gramsci que da lugar a la edición nacional de los cuadernos. Hay posturas
que sostienen que el trabajo en extremo filológico con los conceptos de los cuadernos podría despojarlos de la carga coyuntural que esos mismos conceptos tuvieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando no se le otorgaba tanta importancia al análisis filosófico de los textos fuente, pero conceptos como el de hegemonía formaron parte de discusiones políticas cruciales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál te parece que es la relevancia política de la forma en la que se desarrollan los estudios críticos gramscianos actuales? Ya, bueno, sí, hay una perdón, más. dime el primero. La En segunda. resumen, la primera pregunta, la segunda la capté bien. La primera no es la praxis de Gramsci de no fijar el objeto en conceptos y su pensamiento extremadamente arraigado en lo material y muy poco propenso a lo universal, algo que vuelve su obra laberíntica muy actual en nuestro presente. Sí, mira, sí, coincido totalmente con lo que dice, ¿no? Me parece que sí, justamente este carácter laberíntico es, mira, si ustedes observan las notas, ¿no? Estos fragmentos de reflexión son una invitación a pensar, es como si él estuviera escribiendo y nos llama y nos dice, mire, es decir, hay alternativas, por ejemplo, en la nota 11 del cuaderno 12, ¿no? Me parece, si no me equivoco, donde él habla que todos son filósofos, ¿no? Después de hacer esa reflexión de una aproximación del filósofo al pensador, a cualquiera de nosotros, ¿no? A cualquier individuo de pensamiento espontáneo, cuando establece ese nexo, se hace la pregunta sobre el sentido común, sobre este pensamiento espontáneo. ¿Lo aceptamos tal como lo recibimos o planteamos una posición crítica sobre él? Esta manera de interrogar de Gramsci está en todas las notas, ¿no? O sea, él pone alternativas, ¿no? A veces procede socráticamente, ¿no? A veces la pregunta supone ya la respuesta, como lo hacía Sócrates cuando hacía hacer un dibujo geométrico al esclavo, ¿no? Le iba indicando qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y lo llevaba a una reflexión. A veces las preguntas de Gramsci son así, ¿no? Esta pregunta, por supuesto, se supone que nadie va a decir, no, acepto sumisamente todo lo que me han escrito, ¿no? Sí, porque lo que dice en el fondo Gramsci es que el hombre no es una tabula rasa, sino que está escrito desde que nació, ¿no? Y es escrito, esa idea que Althusser la desarrolla en los aparatos ideológicos de Estado, la dijo Gramsci antes que él, ¿no? Está presente en Gramsci. Entonces, Gramsci lo que dice entonces es, o la aceptamos o la criticamos. Pero de ahí se hable al hecho de que él no está planteando una especie de trabajo intelectual, personal, individual solamente, sino como un partido, ¿no? Hacia allá va a ir un partido o una agrupación social lleva hacia eso. Yo generalmente en clase he trabajado esta nota y le he dicho a los alumnos que son alumnos, los míos son los que van a hacer filosofía, que ellos tienen que introducir en sus alumnos el pensamiento crítico. Tienen que acostumbrarlos a interrogarse. Es decir, para mí la filosofía es interrogación, es pensamiento crítico, es no aceptar lo consabido como tal, ¿no? Finalmente, porque somos de otra generación, cuando nacemos tenemos que preguntarnos por lo que la generación anterior nos heredó, ¿no? Y gran parte del trabajo filosófico es eso, ¿no? Platón cambió la pregunta, ¿no? La pregunta habitual de la cultura griega, cuando Platón empieza a pensar, era ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es una cosa? Y Platón introduce ¿qué es una cosa? ¿No? Y si ustedes se dan cuenta, el diálogo gira en torno a esas dos preguntas, ¿no? A la incapacidad de quien está acostumbrado a responder por el cómo, responde por el qué, ¿no? Ahora, yo creo que si pensamos en nuestra época, la situación se ha invertido.
En estos momentos es más fácil entrar en los problemas preguntándonos cómo, qué, ¿no? Es decir, el qué es una cosa o qué es un concepto lleva a una definición, ¿no? Y como bien dice la persona que preguntó, la definición nos detiene, no nos ayuda, etc. En cambio, el concepto abierto nos estimula a pensar. Ahora, sobre lo otro, nosotros, el seminario que instalamos en Valparaíso, lo definimos como un escenario filológico-político, porque pensamos que, a propósito de la traducción que sea, se requiere una doble traducción. O sea, saber exactamente qué es lo que Gramsci pensaba con los conceptos. Y ahí viene la parte filológica, ¿no? Ahora, nosotros no nos podemos quedar en eso, no tenemos la edición, no tenemos los cuadernos a mano, no manejamos el italiano fluidamente, apenas lo leemos, etc. Pero entonces no podemos pretender ser un Frosini o un Cospito, ¿no? Pero sí podemos tratar de limitar exactamente conceptos. Por ejemplo, si se hace un debate sobre qué es lo que es crisis, ¿no? Orgánica, una cosa así, entonces vamos a empezar a hablar de las crisis que hemos tenido, pero ¿es exactamente lo que Gramsci dijo sobre crisis orgánica? ¿Es exactamente esa crisis igual a otras crisis que ha habido en América Latina o en Chile, etcétera? ¿Qué es lo que le decía sobre la revolución pasiva, ¿no? ¿Es exactamente igual la revolución pasiva de que habló Gramsci, ¿no? De la revolución pasiva que ocurre en América Latina? Hay una cosa así importante en Gramsci, en la revolución pasiva, y es que a través de una serie de notas, él dice en una frase lo que a nosotros nos pareció como lo más importante y esencial. Él dice, la revolución pasiva debiera ser un corolario crítico a la introducción de la crítica de la economía política de la filosofía. Perdón, a la reducción de la crítica de la economía política. Es decir, él la introduce en ese fragmento sobre el materialismo histórico, ¿no? Y en ese fragmento del materialismo histórico, un poco lo que quiere decir Gramsci, Marx interpeló a los revolucionarios, ¿no? Pero no tomó en cuenta a los reaccionarios. Si los revolucionarios están conscientes de que hay un conflicto real y pueden intervenir en ese conflicto y cambiar las cosas, los reaccionarios también. También pueden tener esa inteligencia y mejor que la de los revolucionarios. Y si no, dice Gramsci, vean lo que pasó en Italia, ¿no? En donde los revolucionarios no fueron capaces de resolver el problema del resurgimiento y lo resolvieron los moderados, ¿no? Y trazaron entonces una línea histórica que los condujo a Mussolini, ¿no? A Mussolini, que es para él otra revolución pasiva que se daba para impedir en Italia la posibilidad de una revolución rusa, de una revolución como la revolución rusa. Entonces, a mí me parece de que ambas cosas deben ir en conjunto, ¿no? Porque si nosotros usamos Gramsci para entender la realidad política, bueno, si no vamos a entender bien que lo que Gramsci piensa sobre cada una de las cosas, ¿para qué usarlo? ¿No? Metámonos a analizar la realidad política tranquilamente, sin pensar en Gramsci. ¿Pero por qué pensamos en Gramsci? Y si pensamos en Gramsci hay que pensar no solo en lo que dijo, sino en la manera como lo dijo. Y ahí entra la parte filológica. Gracias. Gracias, Osvaldo. Bueno, si no tiene problema, hay dos o tres preguntitas más. ¿Sí? Que son... El primero no es mío, es de usted. bueno, hacemos esta ronda y en todo caso después vamos cerrando. La primera
¿Cuáles son los conceptos gramscianos que usted considera más relevantes para una renovación del pensamiento contemporáneo de izquierdas, particularmente en atención al contexto latinoamericano? Esta pregunta, perdón, es de Cristian Espinosa, y le agrego una pequeña subpregunta a esta pregunta, que es porque usted menciona en el texto el concepto de revolución pasiva, pensando en América Latina, y ahora lo menciona en la exposición pensando en Chile, ¿no? Y la verdad es que se han dado algunas discusiones en torno al concepto de revolución pasiva, en el análisis de algunos de los procesos progresistas, digamos así, latinoamericanos de estos decenios. Y digo, algunos debates, algunas polémicas en torno de esa posibilidad de llamarlos de ese modo, y también si no se podría pensar ahí, pensando en la actualidad de ciertos conceptos de Gramsci, en la potencia del concepto de nacional popular, ¿no? Porque justamente ahí nacional popular y revolución pasiva podrían aparecer como conceptos relativamente contrapuestos, ¿no? En el sentido de que nacional popular supone la producción de una novedad, de un movimiento, de un sujeto político, y revolución pasiva supone más bien la contención de esa novedad, ¿no? Entonces, si se podría pensar esa contraposición como vía de entrada para las discusiones contemporáneas sobre América Latina. Después, las posiciones políticas quizás definen de qué lado se pone cada uno, ¿no? Pero pensar esa contraposición como una vía posible, lo agrego a esta pregunta. Y las otras dos preguntas son sobre dos conceptos en particular, que le piden si puede ampliar, digamos, o sugerir modos de entrar. Uno es, quería consultarle si pudiera delinear, presentarnos algunos trazos sobre el modo en que Gramsci se aproxima al concepto de coyuntura, que usted mencionó aquí. Ese es de Paula Morel. Y el otro concepto por el que preguntan, Silvana Giovanna dice: gracias Osvaldo, muy buen texto y exposición. Le pido si nos puede dejar alguna pista para empezar a leer a Gramsci, y no solo a quienes lo han leído y trabajado, principalmente sobre el concepto de praxis. Y yo diría todas estas pequeñas preguntitas como para ir cerrando. Muchas gracias. Ya, no son tan pequeñas. Mira, de los principales conceptos, aquí hay un problema que me da vueltas todas las veces. Estamos llenos de diccionarios gramscianos, de glosarios, de enumeraciones, etc., ¿no? Cada quien toma un libro o un artículo y va diciendo hegemonía es tal cosa, revolución pasiva es tal otra, etc., ¿no? Ahora, si el que lo lee entiende que el que lo dice es el autor, ¿no? Está bien. Pero atención a que eso pase como definiciones gramscianas, porque no hay definición gramsciana de los conceptos, ¿no? Entonces, no entiendo, por ejemplo, cómo la Clau habló tranquilamente de hegemonía, como si Gramsci hubiera elaborado todo un trabajo sobre hegemonía y eso estuviera clarísimo, ¿no? Y fíjense ustedes, por ejemplo, sobre revolución, sobre lo nacional popular, Gramsci tiene 4 notas. Sobre hegemonía tiene 40 notas, más de 40 notas, ¿no? Entonces, es un amplio trayecto, ¿no? A través de ese concepto, con muchas dimensiones, muchos ángulos, muchos puntos de vista, ¿no? Que se dan. Ahora, entonces, eso es lo que quería decir sobre los diccionarios. Atención, ¿no? Cuando los vean, úsenlos para más o menos orientarse, pues finalmente algo indicen, ¿no? Pero no, yo coloqué ahí un homenaje que le hicieron a los 50 años, me parece, y que se publicó en l'Unità. Ahí tomó cada autor un concepto, ¿no? Pero hicieron un trabajo que es muy similar. No sé si ustedes han oído hablar de un diccionario de marxismo
que elaboró Georges Lavica en Francia. Ese diccionario de marxismo de Georges Lavica es un seminario donde justamente algunas de las cosas que le he dicho están ahí, ¿no? Cuando él pone leninismo, no pone qué quiere decir leninismo, sino cómo surgió la palabra, cómo evolucionó, cuáles son las posiciones, cuál es la controversia, qué se entiende por eso, hasta dónde se puede llevar, ¿no? Es un debate en torno al concepto, ¿no? Y no una definición del concepto, ¿no? No es un diccionario de filosofía cualquiera en donde ustedes ponen dialéctica y les dice lo que es la dialéctica, ¿no? Entonces, creo que hacer este ejercicio con Gramsci sería importante. Ahora, indudable, en el artículo yo coloco más o menos los conceptos. Pero tú me preguntas cuáles los conceptos que funcionarían más en América Latina. Yo creo que sentido común es muy importante, ¿no? La derecha chilena, ¿no?, que ha hecho una mejor lectura que la izquierda de Gramsci, ¿no?, y que lo usó para tomar el poder, ¿no?, a través del gremialismo, ¿no?, y de la construcción del partido político, la UDI, ¿no?, se preocupó mucho de este problema del sentido común, ¿no? Y ellos fueron a las poblaciones, ¿no?, y dieron charlas para cambiar la idea de reincorporar todo el elemento cristiano de nuevo, etcétera, etcétera, y eliminar, ¿no?, de las poblaciones, del saber popular, lo que podría haber dejado el gobierno de ayer. Entonces, ese me parece un concepto muy importante, ¿no? Y que creo que en Gramsci está ligado también al problema de lo nacional popular. Es decir, de lo que nosotros quisiéramos construir con lo nacional popular. Gramsci pone gran atención a la influencia que hay en el sentido común de la religión, ¿no?, como principal obstáculo, y ustedes tienen que entender, digamos, Gramsci está pensando en la revolución en Italia, y en Italia está el Vaticano, ¿no? Es un problema enorme para un proceso revolucionario, entonces le dio mucha importancia a esto de la religión, al cristianismo, al Vaticano, etc. Ahora, revolución pasiva me parece también, y con eso aprovecho de contestarle a Martín, me parece también que es un concepto clave en América Latina, ¿no? Nosotros hemos hecho una especie de historia de este concepto, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades y fuerzas. Y el detonante de este concepto, el detonante de los esfuerzos de las sucesivas revoluciones pasivas que ha habido, es la Revolución Cubana. Una vez que se produce la Revolución Cubana, ¿no?, los Estados Unidos crean dos respuestas. Una respuesta que es la Alianza para el Progreso, que la van a aplicar en Chile, y una respuesta que es la respuesta militar, ¿no?, el golpe de Estado, que la aplican en Brasil, con Chao Goulart, ¿no? El mismo año 64 ocurren las dos respuestas. Nosotros en Chile hemos sufrido las dos, ¿no? La revolución pasiva iniciada por el gobierno de Frei, ¿no?, que fue una política de la Alianza para el Progreso destinada a mostrar a las derechas latinoamericanas o a la burguesía latinoamericana vías o maneras de proceder que entusiasmasen a la gente y le hiciesen olvidar la revolución como la Revolución Cubana, ¿no? Y nosotros tuvimos entonces, hasta que Allende gana, la Alianza para el Progreso, que fracasó, ¿no? Y de ahí entonces viene la tentativa del golpe de Estado y después la instalación de un sistema de dictadura militar, porque eso no fue un golpe de Estado que ocurriera en uno y otro país, fue general en América Latina, ¿no? Los únicos países en donde no hubo gobiernos militares fueron en Venezuela y México, ¿no? Pero en el resto de los países se instalaron dictaduras militares, que fracasaron
posteriormente, etc. ¿no? Entonces, nosotros hemos definido como revolución pasiva lo que ocurre con Pinochet. Ahora, pero hay que leer con atención. Cuando Gramsci dice que, pongámonos en esa frase que podría parecer, alguien me podría haber dicho, ahí hay una definición, profesor, que usted no la menciona. Dice, evocando Vincenzo Coco, un revolucionario napolitano, ¿no?, que escribió un ensayo sobre este problema, Gramsci dice, revolución pasiva, es decir, una revolución sin revolución. Detengámonos en la definición, una revolución sin revolución. ¿Por qué pone la palabra revolución? ¿Por qué no puso una restauración sin revolución? ¿No? Una vuelta atrás sin revolución. Un retroceso sin revolución. No, dice una revolución sin revolución. ¿Por qué? Porque hay un progresismo, hay un cambio, hay un intento de introducir eso como una novedad, ¿no? Y eso se logró plenamente en Chile con el gobierno de la Concertación, ¿no? Con Lago, ¿no?, con el presidente Lago, ¿no?, ocurrió todo lo que Pinochet había preparado, ¿no? Las universidades, por ejemplo, Pinochet le había quitado la mitad de los fondos nacionales y había dejado la otra mitad, digamos, a criterio de las universidades. Lago mete las universidades en el movimiento financiero a través de préstamos del BID, ¿no?, y elimina en algunos años toda la ayuda estatal a la universidad. Las universidades chilenas no se financian por el Estado, se financian, el alumno ha pasado a ser un cliente, ¿no?, y las universidades se transan, se venden, son empresas en donde vale la pena invertir. Y hay la experiencia de unos que fracasaron en una qué sé yo, en una especie de empresa de venta de cosas que se llama La Polar, ¿no?, y que entró en crisis, y ¿en dónde invertir? En las universidades. Y Estados Unidos ha invertido en universidades chilenas, ¿no?, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de las Américas, ¿no?, la Universidad Viña del Mar, en un momento determinado fueron patrimonio de una asociación norteamericana que se llama Laureate, ¿no?, que tiene universidades en todas partes del mundo y que hace de las universidades un negocio que transa en la bolsa norteamericana, ¿no?, en la bolsa norteamericana. Entonces, eso fue parte del gobierno conservador, ¿no?, y introdujeron una idea que no existía en Chile, ¿no?, y era que el que quiere educarse, que pague su educación, ¿no? Y los padres, ¿no?, se metieron hasta tal punto esa idea en la cabeza que algunos decían, yo le pago la educación a mi hijo y en gran honra. Yo me eduqué gratis, ¿no? O sea, si hubiera tenido que pagar no habría entrado a la universidad, ¿no? Mi padre no tenía medios para financiarme la universidad, ¿no? Pero no pagué nunca nada, ¿no? Entonces, y eso fue antes del gobierno de Allende. Cuando Allende llegó yo ya era profesor. Entonces, eso que era un patrimonio chileno fue eliminado totalmente. Bueno, hegemonía, por supuesto, ¿no? Hegemonía, por supuesto. Y otros conceptos se me van en este momento, pero yo en la lista de los conceptos me parece que todo. Yo pondría el acento en sentido común, en hegemonía, en filosofía de la praxis, en revolución pasiva, etc. Ahora, sobre el problema de la coyuntura, mira, en la misma cita que yo pongo la palabra ponía, aparece coyuntura, ¿no? Pero también coyuntura aparece adscrita solamente al movimiento económico, como coyuntura económica, ¿no? Ahora, creo que tenemos que ver en el contexto general del pensamiento de Gramsci cómo usa la coyuntura. Yo lo he tomado
Cuando yo hablo de coyuntura, más bien lo he tomado de Lenin. Lenin hablaba de una coyuntura históricamente determinada, dentro de la cual él hablaba. Cuando él escribe el quehacer, lo escribe dentro de una coyuntura precisa, ¿no? Cuando escribe el materialismo y empiriocriticismo, lo escribe casi por necesidad y encargo, y dijo, bueno, nadie ha escrito sobre esto, tengo que escribir sobre eso, ¿no? Sin embargo, la visión que da en el marxismo ahí es mucho más chata de la que da después en los cuadernos filosóficos, ¿no? Que los lee y los anota pensando ya en la revolución, ¿no? Y de ahí entonces de que a comienzos de los años 20 en la bandera roja haya un texto que se ha llamado, bueno, que es como una especie de testamento de Lenin, en donde invita a leer a Hegel. Y de esa manera Hegel pasa a ser analizado en el pensamiento soviético sin la cortapisa de ser un pensador burgués, porque en la enseñanza de la filosofía de la Unión Soviética, todo lo que no era marxismo era burgués, ¿no? Y no sé si ustedes alguna vez vieron un diccionario de marxismo de dos autores que se llamaban Rosenthal y Judin. Bueno, en mi época anduvo circulando eso, en donde decía que Demócrito era un filósofo burgués que quemó, es decir, no, Platón era un filósofo burgués que quemó los escritos de Demócrito, ¿no? Es decir, más o menos ese era el lenguaje, es decir, lo que no era marxismo era filosofía burguesa. Entonces, lo que quería decir entonces es que yo uso más bien coyuntura a la manera de Lenin. Yo creo que el marxismo funciona en la coyuntura. Yo creo que los grandes marxistas intervienen en la coyuntura. Y vuelvo a enumerarlo, ¿no? Gramsci, Lenin, Marx, ¿no? Mariátegui. Althusser no escribe en la coyuntura, ¿no? Althusser no se pone en ningún momento de que él está interviniendo en un contexto político dado de la realidad francesa. Él habla en abstracto. Y digamos, no sé si ustedes habrán leído, ¿no? En los escritos póstumos hay un libro, ¿no? En donde él elabora la teoría marxista, ¿no? Pero parece que no se llamaba así, se llamaba así como reproducción, no sé, ¿no? A diferencia de Marta Hannecker, que escribió un manual y dijo que era manual, ¿no? Ese es su mérito, a pesar de que el manual tiene los defectos de todo manual, ¿no? Y hay generaciones y generaciones que se han educado en eso, ¿no? En un marxismo masticado. El crítico del manual habla de pura certeza, no plantea ninguna pregunta, no invita a ninguna pregunta, ¿no? Es decir, ahí está todo, ¿no? Está la papa, como decimos en Chile, digamos, está la Virgen amarrada en un palito. Entonces, en el caso de Althusser, en ese libro, él escribe de que él va a escribir una teoría que ni Marx, ni Engels, ni Lenin fueron capaces de escribirla porque estaban en la lucha contingente cotidiana, ¿no? Y que, bueno, es el momento de él, ¿no?, de hacer eso. Es la misma opinión que tienen los que editaron el opúsculo de Stalin, ¿no? En una que la he conservado yo porque es una introducción de Molitor, de una editorial francesa, ¿no? Que es la época de los estragos del estalinismo, donde dicen, hay dos fechas en Francia, ¿no? 1637, 1937. 1637, el discurso de método de René Descartes. 1937, materialismo dialéctico y materialismo histórico de Stalin, ¿no? Es decir, y esta obra entonces es un compendio científico de
cosas que ni Marx, ni Engels, ni Lenin pudieron escribir porque estaban en la lucha contingente. Entonces, esta idea, ¿no? Esta idea de los adoradores de Stalin en esa época, de Molitor, ¿no? La repite Althusser de su mutuo. Althusser no liquidó el stalinismo, lo reanimó, ¿no? Lo trató de revivir en el fondo. Y voy a terminar con esto nomás, en este pelambre de Althusser. No sé si se dice pelambre aquí cuando uno está amando mal de una persona. Althusser critica una revista que apareció en Francia, A la Lumière du Marxisme, ¿no? En donde había una recolección de escritos de autores soviéticos, alemanes y de los países socialistas sobre el joven Marx. La crítica de Althusser es decirle de lo que ustedes están hablando no es marxismo. Eso pertenece al joven Marx, a un joven ideológico, ¿no? A alguien que todavía no era marxista. Si se puede decir que si se puede aplicar el marxismo a Marx. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que estos jóvenes investigadores, impactados por lo que había ocurrido con el estalinismo, trataban de dar una respuesta ética a algo que era ausente en el pensamiento soviético y en el pensamiento de los países socialistas. Y se daban cuenta de que no podían recurrir a la ética cristiana, que era muy complicado. Y encuentran al joven Marx y encuentran allí una proyección ética que puede ser introducida en el marxismo, ¿no? Y esta, que habría sido una empresa cultural en esa época y en el mundo socialista, Althusser la detiene. La detiene en razón de prurito filológico, ¿no? De una lectura estructuralista del marxismo, ¿no? Y después Althusser fue invitado varias veces a los países socialistas, ¿no? A la Unión Soviética y a otros lugares, ¿no? Por supuesto, porque había apagado este intento, ¿no? Entonces, les digo, ustedes leen Marx, ¿no? Y leen la revista, pueden coincidir con Althusser en que no hay un trabajo filológico adecuado, etcétera, etcétera. Pero, ¿no? Lo que queda en sordina es que ahí hay una operación de apagar una reflexión ético-política en sí. Bueno, eso. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Creo que ha respondido largamente a todas las inquietudes y nos ha dejado muchas reflexiones también para seguir trabajando y conversando. Así que, bueno, del mismo modo que decíamos la semana pasada, lo vamos a volver a invitar. Esto va a seguir, además de invitarlo también, si le interesa, a los distintos encuentros que vamos a tener de este mismo taller. El próximo, que de todas maneras vamos a enviar correos y demás, va a ser el viernes 9, o sea, dentro de 2 semanas, con Horacio González. Puedo adelantar, ya que justo fue evocado hoy, que va a haber un encuentro próximo, no sé si va a ser el de mayo o no, con Fabio Frosini, que es parte también de nuestro comité, y hoy fue nombrado más de una vez, así que también vamos a conversar con él. Y bueno, y seguiremos. Así que muchas gracias, Osvaldo, gracias a todos y a todas, y nos vemos el 9, entonces, y seguimos conectados por todas las vías. Una última cosa, va a estar próximamente... Una pregunta, Martín. Sí. ¿Cuál es el tema de la próxima vez? ¿El 9? El de Horacio va a ser, mandó un título nomás, que todavía, bueno, doy la primicia, es el marxismo y las figuras de la nación. Ah, No ya. nos mandó un texto, pero
pueden elegir algunas de las decenas de libros que escribió. Y no creo que nos mande un texto específico para el encuentro, pero bueno, vamos a ver en todo caso. Pero ese va a ser el tema y en eso andaremos. Vamos a tener este encuentro también grabado, lo vamos a subir próximamente, junto con el de García Linera, que ya lo subió él, pero bueno, intentaremos subirlo nosotros. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, y a todos y todas. Hasta la próxima.